Son las 12:32 minutos. Ayer conocíamos también, ya habían trascendidos en los medios de comunicación, se encargó simplemente de confirmar el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acerca del restablecimiento, no en su totalidad, pero por lo menos sí de forma parcial, y esto va a ser progresivo, de las relaciones entre ese país y Cuba, después de más de medio siglo de que éstas se congelaran o se rompieran. Ya ustedes saben cuáles fueron los motivos luego de la revolución cubana liderada por Fidel Castro y que determinó en la caída del dictador Fulgencio Batista. Bien, vamos a hablar acerca de este tema con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor Mackey? Por favor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Ángel. No, se ha dicho en todos los escenarios que este es un hecho histórico, pero la pregunta es, ¿y por qué lo hace Estados Unidos? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las condiciones que han permitido que esta noticia se conozca de esa forma? Sí, es una pregunta importante y oportuna que haces, Ángel, porque en las relaciones internacionales no existe nada gratuito. Estados Unidos sabe perfectamente que en el mundo actual ya no es pues ese mundo unipolar que mantuvo desde la caída del muro de Berlín hasta el atentado en las Torres Gemelas. Es un mundo que tiene que saber compartir, pero que también le ha producido serias crisis. Y la primera de ellas ha sido el reconocimiento de que ese embargo, ese bloqueo económico desde 1961 no ha sido eficaz ni efectivo para los intereses de la política exterior estadounidense, que era presionar a Cuba y revertir el clímax político que había generado Fidel Castro. Entonces, Estados Unidos y el presidente Obama quieren darle un giro a esta situación en el frente interno. Primero, en el frente interno, endeble, ha perdido el Congreso. En segundo lugar, ha sido criticado en las políticas hacia afuera. El caso mismo de la coalición frente al el régimen del Estado Islámico yihadista, de estos grupos terroristas que operan. Estas flaquezas lo han llevado a que, pensando en 2 años siguientes, habrá elecciones en Estados Unidos y el Partido Demócrata necesita una revitalización. Entonces, Obama aprovecha una coyuntura, una circunstancia en donde Cuba está prácticamente atomizada en un clímax de colapso. Venezuela, que era su principal abastecedor para el desarrollo, está sufriendo las consecuencias de la disminución del precio del barril del petróleo. Aprovecha esa circunstancia y utilizan un contexto. Fíjate cómo se hacen las relaciones internacionales, Ángel. Un contexto. El contexto es el canje de los presos. Que fíjate, si lo que ha dicho Alan Gross cuando en la cárcel, que él no pretendía morir en una cárcel cubana, y el impacto que hubiera tenido eso en el frente interno debilitado por Obama, creo que hubiera sido realmente contundente en un clímax hacia abajo para el presidente. Lo ha revitalizado, tiene el apoyo hispano seguramente de aquí a 2 años con una candidata natural que seguramente será Hillary Clinton, y entonces el presidente de los Estados Unidos de América inicia todo un proceso donde no está pidiendo, Ángel, nada a cambio. Esto es muy importante. Nada material, pero sí está buscando que progresivamente en esa hoja de ruta que tienen por delante y que han trabajado los 2 países con una diplomacia secreta en los últimos 15, 14 meses, buscar que se afirmen progresivamente los procesos democráticos de revitalización de los verdaderos derechos humanos que no existen en Cuba, ¿no es cierto? Y que llegue la modernidad. Es lo que pide también Cuba, que llegue el internet, que lleguen las empresas que puedan operar como corresponde y vuelva a ser Cuba lo que antes de la revolución del 1 de enero del 59, un espacio vital donde todo el mundo confluía
hasta las artes y la música, todo el globo giraba en torno de Cuba, que pasó luego a manos de Río de Janeiro. Así es. Ahora, si bien es cierto, este anuncio del presidente es importante, el Congreso tendría que dar otro paso para que se levante el embargo económico, ¿no? Sí, el paso que tiene que dar ahora el Congreso es desbloquear, levantar el embargo. No será fácil. Es un Congreso dominado por el Partido Republicano. Totalmente. ¿Cuál es la actitud de este partido para con Cuba? Ahora, en este momento, absolutamente recalcitrante. Ya lo hemos visto ayer, antes de ayer, las oposiciones que han habido, sobre todo en los representantes de la Florida. Pero fíjate, Ángel, yo creo que aquí Obama ha sido muy sagaz, porque logrando este primer acto de aproximación que debe materializarse con las reaperturas de las embajadas en La Habana y en Washington, para eso no tiene que pedir permiso al Congreso, le va a trasladar a los republicanos, ¿no es cierto?, la presión interna e internacional respecto de lo que significa este punto de quiebre en la política internacional de Estados Unidos respecto de Cuba, que ha sido por 50 años, como ya todos lo hemos dicho en diversos escenarios, absolutamente áspera, dispar, y que le ha producido consecuencias al propio Estados Unidos en su relacionamiento con los demás países con los que tiene una relación asociada Cuba. ¿La democracia asoma en Cuba? Mira, yo creo que este proceso de ida y vuelta, de flexibilizaciones recíprocas, tendrá que terminar recreando un espacio vital para la democracia. Sigo pensando, Ángel, que el instante en que Fidel Castro baja la mano para ceder la posta al hermano Raúl, en el 2010, allí comenzó el verdadero cambio de Cuba. Fidel Castro no quiere personificar el cambio al que está obligado por la propia dinámica del sistema contemporáneo. Él ha sido el autor visible, el protagonista que con Camilo Cienfuegos y el Che Guevara llegaron en 1959 a tomar La Habana e iniciar la revolución. No creo que el orgullo y el ego de Fidel Castro le dé para que él mismo inicie el proceso de cambio. Por eso es que esto es largo, progresivo. Es largo y progresivo. Lo que sí va a pasar, creo yo, es de que de a pocos las empresas, no solamente de Estados Unidos, de otros países, van a comenzar a ingresar y a invertir más. Sí. Dependiendo de la actitud también, por cierto, del gobierno. Fíjate, castrista. Tiene que ser así, Ángel, porque mira, Cuba está prácticamente colapsada, con un sueldo mínimo que llega a los $11. Ahora las remesas entre 500 y 2.000 dólares. Permitir el flujo, ¿no es cierto?, de espacios para la construcción. La estructura urbana cubana es de hace más de 70 años. El parque automotor cubano, lo mismo. Este bloqueo ha impactado. Necesita Cuba, como decía Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y creo que este es el momento, pero hay una hoja de ruta, Ángel, que tiene que verificarse en el tiempo. Para Estados Unidos, para los republicanos que están exigiendo, tiene que hacerse visible las señales de lo que tú decías. Sí. Democracia, derechos humanos, apertura al cambio, presencia notable de los jóvenes en los espacios que significa el comando y la acción del Estado. Y por parte de Estados Unidos, fíjate que va a ser duro, pero lo tienen que hacer. Descalificar a Cuba como un país promotor del terrorismo, como fue en el tiempo tildado por el régimen de los Estados Unidos. Ahora que el presidente Barack Obama pues está ya en la senda de sus últimos 2 años de gobierno, pues ya no hay presiones porque ya el interés de participar en próximas elecciones ha quedado de lado. Y puede tomarse algunas decisiones que pueden ser muy críticas en la opinión pública de su país, pero en fin, él igual va a dejar el cargo al siguiente gobierno. Esta decisión puede estar enmarcada quizás en no sé si calificarlo como una especie de cálculo político también. Sí, es un cálculo político, tú lo has dicho. Mira, en la realpolitik, en las relaciones internacionales y en la teoría del Estado y la dinámica del poder, fíjate, primero, el criterio moral no existe. Es duro,
pero para que la gente que nos escucha lo sepa, en las relaciones internacionales lo que importa son los intereses y las consecuencias de esos intereses. Y Obama, como muy bien dices, de aquí a 2 años llega más suelto de huesos, quiere pasar a la historia como el presidente que promovió este gran cambio y seguramente reflotando, vigorizando al Partido Demócrata, afirmarle el camino a esta candidata natural que seguramente va a ser Hillary Clinton. Entonces, creo que hay una cosa de ida y vuelta. Se aprovecha la coyuntura, Cuba acepta la coyuntura y los dos países están enmarcados en un proceso donde en el ámbito internacional además está el escenario de Rusia, que no está viendo pues nada bien cómo se produce este acercamiento. Fíjate, Putin estuvo en la isla hace menos de 4 meses, Ángel. Entonces esto significa un ajedrez que está manejando, que ha utilizado el presidente Barack Obama para promover un reflotamiento, un equilibrio a esto que ha sido el ámbito de la multilateralización en la que Estados Unidos ha visto inmerso en los últimos tiempos. Y se lo está arranchando también a Venezuela, ¿no? Que es el apoyo ideológico que tiene hace Cuba, rato, más allá de que con este acto ha menoscabado a una Venezuela debilitada, además. La ha debilitado muchísimo y seguramente este arrastre también será con los países con los que tenía ese nivel de influencia Cuba, haciéndose más vulnerable un proceso que Venezuela quería controlar otrora a través del propio petróleo. Pero que mira cómo cambia el ajedrez. Estados Unidos actualmente con las exploraciones de del petróleo, el acto bisagra, ha hecho que los países productores de petróleo, los de la OPEC, tengan que venderle a los países asiáticos a menor precio el petróleo, generando una crisis, y eso le provoca a Estados Unidos una mejor colocación económica en el sistema internacional, promoviendo, ¿no es cierto?, estas distancias distintas, además, con el otrora, ¿no es cierto?, el otro hegemón del pasado que fuera la Unión Soviética y que ahora es Rusia. Claro, ahora, en este momento, pues las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están en su punto más bajo también. Sí, hay sanciones además. Efectivamente, no quería llegar a ese punto, pero el presidente Nicolás Maduro, si bien es cierto, ha felicitado el acercamiento, dice que Obama está reconociendo el fracaso criminal del bloqueo económico y comercial que mantiene su país contra el pueblo cubano. Frases. Yo creo que Maduro, primero que es de la boca para afuera. Sí, Maduro es un presidente que dice las cosas muchas veces sin pensar. La mayoría de ellas sensibilizado. No veo, el presidente lo he dicho en varios escenarios, los dotes de un estadista que mire el proceso de cambio en una Venezuela que prácticamente está arruinada por un manejo y un dominio económico irresponsable como el del presidente Maduro. Creo que Maduro tiene un discurso hacia afuera que no se condice con la realidad de los hechos. Venezuela está siendo impactado por este trabajo secreto de más de 14 meses que han llevado a cabo los dos países y terminaría seguramente en este proceso quedándose solo, porque recuperado Cuba y su nivel espacial que tiene Cuba en el ámbito latinoamericano, fíjate cómo ha movido y manejado, controlado y liderado el CELAC, por ejemplo, Cuba, ¿no es cierto? Van a cambiar seguramente algunas piezas del ajedrez, porque como son intereses y los cubanos están ahora asfixiados, el nuevo interés predominante para la política cubana deberá ser, más allá de lo que significan las ideologías, que será un acto progresivo el cambio, ¿no es cierto?, mirar a Washington como el espacio vital para el cual Cuba pueda reverdecer después de un invierno de 50 años atomizado
con una visión hacia adentro absolutamente sesgada con la modernidad. Bueno, es importante entonces todo esto que está sucediendo. Vamos a abrir también los teléfonos 251-9422 y 467-4499 también para que el público pueda darnos su opinión sobre esto que ya se ha conocido y que es el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. 12:47, aquí en cabina tenemos a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, también analista internacional. Exitosa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. Muy contento de que usted esté otra vez en este horario. Bueno, bien. El punto. Al señor internacionalista, le quería preguntar, ¿no? ¿Qué efectos va a tener la política rusa este acercamiento que yo quizás lo llamo un caballo de Troya, ¿no? Porque no se sabe qué es lo que quiere hacer, qué están tramando los americanos, ¿no? Porque lo hacen en un contexto en el cual los americanos golpean a los rusos, ¿no? Tal es así que hacen que el petróleo baje de 100 a menos de $50. Y también la participación, la desestabilización en Ucrania por parte de los americanos. Entonces ahí le está ganando los americanos a los rusos, ¿no? Prácticamente han golpeado con este acercamiento ¿cómo se llama? Se cortó esa comunicación. Vamos a recibir una llamada más. Exitosa, buenas tardes. Aló. Señor, ¿qué tal? Bienvenido. Lo escuchamos. Buenas tardes. Señor, por favor, acérquese más al teléfono, levante la voz. Sí, pienso que lo que está sucediendo, ¿no?, es parte de, por ejemplo, a nivel internacional, cómo Estados Unidos quiere, digamos, manejar, ¿no? Como bien había señalado el señor participante, de que ha sido parte de estrategias que están aplicando, porque ya no se le considera un país hegemónico, sino que también a su vez está China. Entonces ahí se está configurándose una bipolaridad entre Estados Unidos y China. Y ante ello hay colusiones y pugnas. No olvidar también que, por ejemplo, Rusia condona las deudas a Cuba también, ¿no? En su momento. Entonces... Sí, se corta esa comunicación también. Luego vamos a escuchar una vez más la intervención de Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Exitosa, buenas tardes. Hola. Aló. Señor, ¿cómo le va? Mire, yo creo que acá no es cuestión de Estados Unidos, por un lado, y tampoco creo que es por el... Lo que pasa es que en este momento los intereses ya tienen que manejarse de una manera diferente. Europa está abriendo sus fronteras hacia el mundo, y Estados Unidos, si se queda pues perdido, ¿no? La China está creciendo enormemente, la India igualmente. Si Estados Unidos no abre sus puertas de la manera como lo está haciendo, pues simplemente se va a quedar. Las opiniones son buenas. En todo caso, de lo que se trata es de la fraternidad internacional, de la fraternidad mundial, y sobre todo para que vayamos hacia lo que es una economía horizontal, ya dejando de lado los extremos. Bien por todos. Bien, muchísimas gracias, señor. Una llamada más. Exitosa, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? Le saluda Julio Polo de San Borja. Sí. Yo quiero decirle que este es un paso histórico y una excelente noticia, ¿no? Estados Unidos y Cuba unidos en una fecha de Navidad. Y todo gracias al Papa Francisco, que siempre buscó la paz y la unión de ambos países. Ese es mi comentario, muy amable y gracias. Bien, muchas gracias. Sí, eso también hemos escuchado, de que el Papa Francisco habría tenido algún tipo de influencia en este cambio de actitud de los Estados Unidos hacia Cuba. Comenzaremos por el Papa Francisco. Ajá. Como muy bien lo dices, confirma una de las tesis que gira mucho en el derecho internacional y en las relaciones internacionales, Ángel. La Iglesia, la Santa Sede, el Vaticano, como quieran llamarlo, como queramos llamarlo, ha tenido y seguirá teniendo un impacto muy, pero muy importante en los manejos de negociación. Fíjate, en la teoría de las relaciones internacionales existe lo que se llama los principios de solución pacífica de controversias. Uno de ellos es la mediación. Aquí no ha habido mediación, pero ha habido un acto secreto
donde el Papa, que tiene autoridad moral, ese es el requisito de los medios de solución pacífica de controversias, ha coadyuvado, ¿no es cierto?, para que se puedan juntar dos países con un discurso absolutamente distinto, y lo mismo que Canadá. Química Internacional coadyuva para este proceso. Bien por un Papa que ya tiene 2 años en el pontificado latinoamericano, con una identificación preclara, y creo que está afirmando que no es solamente un Papa del credo, sino también que es un Papa que interviene en buscar la paz permanente y el desarrollo de los pueblos, como lo hace el Papa Francisco. Yo quisiera retomar lo que dijo, lo que dijeron nuestros dos interlocutores, que han dicho cosas muy precisas y muy importantes. Fíjate, el día de hoy el mundo ya no está gobernado por la dinámica de las armas ni por la dinámica de los conflictos como regla. Hoy día lo que impacta, Ángel, es el tema económico. El gran problema, la gran falencia, el talón de Aquiles de Rusia es el tema económico. A las sanciones que en el pasado inmediato, por lo que hizo irresponsablemente en Ucrania, a las sanciones que se le acometió personalmente, ahora deviene este acto, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos quiere recuperar a Cuba, y al hacerlo deja flaco a una Rusia que también sufre los estragos de esta disminución del precio del petróleo, y donde solamente lograron en los últimos 4 meses una negociación con la China por el gas, pero que su gran temor es que sin gas y sin la posibilidad de poder tener las influencias monetarias que produce el gas o los réditos por la cuestión del petróleo, realmente se encuentra en una situación de menoscabo, donde su nivel de influencia solamente está circunscrito a las 6 repúblicas socialistas soviéticas que hoy son las repúblicas libres alrededor de Rusia, y su imperio y su vasta acción hacia el otro lado del mundo prácticamente se corta ese cordón umbilical que se ha seguido manteniendo en el tiempo de una u otra manera en este carácter histórico forjado de los países. Ahora, este presunto cambio por el cual va a atravesar ya Cuba ha sido producto de un largo embargo económico de parte de los Estados Unidos. ¿Error el haberlo mantenido durante tantas décadas? Yo creo que sí. Yo creo que Estados Unidos ha habido un ensañamiento político por un tema ideológico en la carga histórica, y aquí creemos que hay que elevados valores superiores en esta circunstancia, pero fue un error porque nunca le produjo en ninguno de los estadios de la década de los 60, 70, 80 o 90 o 2000, nunca le produjo un efecto positivo a Estados Unidos. Fíjate, Cuba, que hemos criticado cuánto y tanto el sistema de gobierno, ha sabido mantener niveles de alfabetización importantísimos y de salubridad también. Entonces, la manera como Estados Unidos quiso orbitalmente presionar a Cuba no funcionó, y tampoco funcionó que Estados Unidos, a través de los demás países, pudiera promover, ¿no es cierto?, un nivel de bloque asociado al imperio estadounidense. Eso no se logró. Estoy usando evidentemente un discurso de los años 70 y 80, que era lo que imperaba en esa época. Hoy los bloques son distintos. Hoy se necesitan mutuamente, y por tanto la política internacional estadounidense y también la cubana crean una simbiosis, una mixtura para convivir los dos, uno buscando la modernidad y el otro buscando que llegue la democracia a Cuba, que llegue la regla del Estado de Derecho, que es el gran compromiso y el gran reto de Raúl Castro. Vamos a escuchar un par de llamadas más aquí en Radio Exitosa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señora, ¿qué tal? Sí, mire, sobre el asunto. Yo creo que acá la cuestión es, aparte de lo económico, es lo político también, porque ya muy pronto se van a venir las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La potestad que tiene el presidente Obama o el presidente de los Estados Unidos es poner o sacar embajadas, ¿no?
a nivel mundial. Entonces, esa es su única. Pero como hay la ley del bloqueo económico, esa ley tiene que ser derogada para poder acabar con el bloqueo. Pero como eso se tiene que hacer en el Congreso, en las cámaras, y la mayoría son republicanos, no va a proceder. Entonces, como no va a proceder el antibloqueo, entonces cuando vengan las elecciones, ese va a ser el caballito de batalla para derrumbar pues a los republicanos. Esa es mi opinión, porque como yo vivo en Estados Unidos, yo sé que ese es el objetivo principal, es más político por las próximas elecciones. Gracias. Gracias también a usted por su llamada. Otra comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Sobre el tema, por favor. Lo escuchamos. Si bien es cierto que hay dos partidos en Estados Unidos, el democrático y el republicano. El democrático sabemos que es más tolerante, ¿no? Como recién con Venezuela, con los países latinoamericanos, Venezuela, Ecuador, pues Brasil. Y yo no confío en los republicanos. Y si bien es cierto, el control del Capitolio en la actualidad la tienen los republicanos. Y ellos no están de acuerdo con los cubanos, ellos son anticubanos. Entonces, yo le pregunto a su invitado, en tiempo futuro, ¿usted cree que si entra un gobierno, por decir, el hermano de George Bush, que es Job Bush, que él es el que va a postular en estas próximas elecciones, ¿usted cree que ellos van a tolerar a Cuba? Le hago esa pregunta. Muchísimas gracias. Gracias también. Una respuesta en todo caso para concluir también. Sí, claro. Lo que pasa es que hay discursos que son los discursos de carácter político, Ángel, y de coyuntura, ¿no es cierto? Pero hay otros superiores que son las acciones según los intereses. Yo creo que los republicanos van a seguir manteniendo todavía días y semanas y hasta algunos meses de furibunda actitud recalcitrante de niveles de oposición, que es lo que correspondería en esta dinámica de la realpolitik en Estados Unidos frente a un presidente que osadamente se ha alzado haciendo un jaque mate interno a los republicanos, pero que en el tiempo, insisto, cuando se tenga que verificar realmente si en la balanza conviene o no conviene el desbloqueo, evidentemente conviene que se produzca el desbloqueo. ¿Sabes cuántos millones de dólares pierden las empresas estadounidenses por no ingresar en Cuba como corresponde? ¿Cuánto se hubiera recreado desde Cuba misma hacia afuera? No, aquí hay una cuestión superior que tendrá que ser mirada con mucha objetividad por los republicanos y por los demócratas, y en su momento tomar una decisión que corresponda a un asunto de Estado, porque la política exterior en un tema específico como el de Cuba se mira como un asunto de Estado y no como un asunto de partidos políticos. Muy bien, profesor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, muchas gracias por estar con nosotros, decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UTP, aquí en Radio Exitosa. Muchas gracias, Ángel. Muchas amable también. Sí,